Listo. ¿Dónde está? Acá. Reaction. 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 Turuturutum, tupapam. Fuck. Shit. Bitch. Don't ask me who I be on. I'm just trying to hit it with my Gucci on. Que o le paras a tu tren o te voy a poner una puta arrastrada que la mordida que traes en el cachete se va a quedar pendeja. Así que o le paras a tu tren. Ahí. Hola. Listo, sí, ya por ahí. Hay varios. Hola, profe. Hola, Jessica. Hola, Soki. ¿Cómo van? Buenas noches. ¿Ya listos para la clase? Por acá ya alguien saludó. Hola, Jessica. ¿Cómo vas? Listo. Listo, profe. Pues tú irás. Listo, pues empecemos. Empecemos ya entonces. Como que hoy de viernes están como suaves hongo. Sí. Pero listo, empecemos entonces. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con la clase. Ya pasaron 3 minuticos. Entonces vamos a avanzar para que podamos entender un poquito más lo que ha venido pasando. Y así, pues no sé, ustedes también me proponen ser más participativos, interactivos. Entonces yo veré cualquier duda, inquietud que tengan, me van diciendo. Bueno, Em, el tema de hoy es un tema que pues me gusta mucho, me apasiona, que tiene que ver con ya la parte muy técnica de la literatura. Entonces, las teorías literarias y como las escuelas que hubieron en Europa para, no sé, dar inicio y pie para considerar a la literatura como una disciplina y no solamente como un arte menor o un arte que simplemente pues no era rentable o no se podía ganar la vida a partir de ahí, sino que pues se buscaba eso, ¿no? Que darle estratificación a la disciplina de la literatura y darle un carácter totalmente científico. Entonces, por esas razones que acá ya la literatura y quien escribe o el poeta o el narrador ya como que se da lugar, ¿no? A partir de todo este lenguaje conceptual que surge y de este lenguaje teórico,
le da un lugar muy científico a la literatura y asimismo pues incrementa su estatus dentro de lo social. Ya es considerado como que una persona que eh, pues puede ganarse la vida y puede enseñar, ¿no?, a otros esas teorías literarias. Entonces, para tener claro esas como escuelas literarias que nosotros vamos a abordar el día de hoy, vamos a tener como que un contexto, ¿no? Ese contexto pues se ubica en el siglo XVIII y XIX, ¿sí? Finales del XVIII, principios del XIX. Y lo que buscan los lingüistas en su momento es como legitimar los estudios literarios con el fin de darle pues una estructura más organizada, más compleja, y no verla como pues un reguero de palabras al azar que no tienen un orden y que simplemente lo que buscan es transmitir una información o hacer entretener posiblemente, sino que como que si hay todo un esquema conceptual en el que uno puede decir, oiga, se puede hacer de manera consciente y técnica literatura, ¿sí? Entonces, los estudios lingüísticos se fortalecen con el objetivo, pues, de categorizar y profundizar ese lenguaje como un sistema y su relación con la cultura. La teoría literaria, pues, también parte de eh, la teoría crítica o pues la crítica literaria, porque podríamos decir que ambas surgieron en esa medida, ¿sí? En medio de estar dando como que los primeros pasos teóricos para definir la literatura como a partir de sus funciones y de sus elementos más básicos y característicos, hasta para situarla dentro de un contexto de crítica y que sea juzgada por gente que sabe de esa teoría literaria, ¿no? Entonces podríamos encontrar que estos dos conceptos se relacionan y que al frente, por eso está esta flechita acá, aparecen otros cuatro conceptos, ¿no? Que son muy generales y que entran en el campo de las humanidades, porque pues em, es un campo interdisciplinar, ¿sí? O sea, se relacionan entre ellas la filosofía, la psicología, la lingüística. El lenguaje, todos unen, o sea, todo, el lenguaje lo que se encarga es de unir a todas esas disciplinas en cierta medida y situarlas en un panorama de qué, de la literatura. ¿Por qué la psicología? Porque los personajes tienen una psicología, tienen una personalidad, tienen una características y unos rasgos diferenciales que los hacen únicos y que los va a llevar a cometer ciertas decisiones, ¿no? Filosofía porque el autor guarda dentro de sí una intención comunicativa en la que subyace, ¿sí?, toda una filosofía de vida o lo que va a mostrar es una visión de mundo, ¿no? Entonces esa filosofía o esa manera de pensarse el qué de las cosas, el por qué, el redefinirlas, reestructurarlas, hará parte de esto de la filosofía. Los estudios teóricos, pues de la teoría literaria, ¿no? Y la literatura, pues vista como ciencias de la teoría literaria. Entonces ya desde la crítica estos dos otros conceptos allá entran en juego, ¿no? Psicológicamente y para la sociedad, ¿sí? Psicosocial, cómo funciona o cuál es la recepción que tiene esa obra en, en la sociedad y cuál es la intención, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver estas características claves para poder entender un poco como los conceptos generales, ¿sí?, de las escuelas literarias y de, sí, las escuelas literarias que desarrollaron las teorías literarias. Entonces, podríamos entender, y esto sí es algo que me parece muy interesante, que pues las tengan presentes porque esto posiblemente les va a salir en el IFEX, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ver por ahí preguntas relacionadas a la semiótica, al formalismo ruso y hasta la hermenéutica, ¿listo? Entonces, esto que ustedes están viendo acá son como que las principales, no son todas, ¿sí? Son unas de las principales, las que empezaron a surgir. Eh, la hermenéutica fue una
escuela de los estudios literarios que lo que buscaba, ¿sí? Era entender la obra desde la interpretación, cómo el lector interpretaba lo que estaba leyendo, ¿sí? Entonces, siempre que hablen o que hagan alusión en los textos y si les sale una pregunta en el IFEX que tenga esta palabrita hermenéutica, recuerden que se trata de interpretar. ¿Interpretar qué? La obra, ¿no? Sí, esa obra posiblemente hoy en día, si yo cojo, no sé, eh, un texto antiguo y lo traigo a la actualidad y a la contemporaneidad, ¿sí? Yo no podría tener como que las herramientas para interpretarlo porque pues ya no pertenezco a ese contexto, ¿no? Ya el lenguaje se ha transformado tanto, ha pasado tanto tiempo, tantos años, que yo necesito unas herramientas que me ayuden a interpretar ese texto antiguo. Pueden ser unas tablas sumerias, pueden ser, sí, cualquier tipo de información que sea antigua o que pertenezca a una civilización. Yo tengo que tener unas herramientas, ¿sí? Para poder interpretarlas. Entonces, la hermenéutica lo que busca es eso, que eh, esa obra que se va a analizar tenga todo el contexto necesario para que se pueda interpretar de una manera adecuada, ¿sí? De lo contrario, pues posiblemente estamos teniendo errores de interpretación. Podríamos también entender ya la segunda escuela, que es el formalismo ruso. Eh, Acá parten dos cositas. Desde el formalismo ruso parte lo que es el funcionalismo y el estructuralismo, ¿sí? Que lo que busca este formalismo ruso que nace pues en Praga es em, ver a la literatura como ciencia, ¿listo? Entonces, eh, no se consideraba la literatura como ciencia. Los literatos o quien le dedicaba tiempo completo a la literatura simplemente se les veía como si fuera un oficio, pero no como una profesión. Entonces, en ese orden de ideas, siempre se buscó pues darle estratificación a qué, a la literatura. Por eso es que a partir del formalismo ruso se trataron dos ámbitos disciplinares que fue el estructuralismo literario y el funcionalismo literario, porque ese estructuralismo y ese funcionalismo también ustedes lo pueden encontrar en las teorías sociales. Entonces, en lo literario, ya el estructuralismo tiene que ver con, pues, como su nombre lo indica, en cuanto a las estructuras que se forman a partir de eh, el orden en que se ubican ciertos elementos que son constituyentes de qué, de la obra. Entonces, por eso es que hablamos del estructuralismo, ¿sí? Sí, las tipologías textuales, por ejemplo, la- las vanguardias que veíamos ayer iban en contra de las estructuras tradicionales, ¿no? Lo mismo pasa con el funcionalismo, ya la función es cuál es la intención, cuál es la funcionalidad, para qué me sirve, cuál es la motivación y la intención y cuál es su propósito y la reacción de hacer esa obra. Entonces, siempre acá formalismo ruso, lo que es em, estructuralismo y funcionalismo, ¿listo? Ya el feminismo, que ya es una época mucho más, una época no, sino un movimiento de estudios literarios mucho más actual, mucho más reciente, ya tiene que ver pues con la equidad del género en cuanto a la mujer, ¿no? La mujer siempre ha hecho eh, a lo largo de la historia diferentes obras y se han visto reflejadas diferentes obras. Entonces, pues hay toda una escuela que se encarga de estudiar las diferentes corrientes feministas en la literatura. Perdón. La semiótica ya tiene que ver con el signo. Ese signo, pues, ustedes se pueden dar cuenta, puede ser corporal, no corporal, puede ser verbal, puede ser incluso espacial, direccional, pueden haber señales dentro de la semiótica y ya ahorita lo vamos a ver porque acá yo puse como unas imágenes acá, por ejemplo. Esto de lo de la semiótica nace con Saussure, ¿sí? Entonces,
Acá aparece SOCIR y como las principales características del curso de lingüística general, ¿sí? Que son la arbitrariedad, la linealidad, la mutabilidad. Estos son conceptos y teorías que da desde la lingüística SOCIR para hablarnos del signo, ¿sí? Entonces, significado y significante, esto yo no lo voy a explicar porque pues se supone que, eh, no sé, o sea, ya lo debieron haber visto, pero pues más que eso es porque no hay como que, o sea, sería como profundizar en ese ámbito, aunque pues sí, yo lo podría hacer. Este Saussure fue un autor que le dio un giro a los estudios de la lingüística y empezó a hablar sobre estas características y organizar esta teoría entre el significado y el significante, ¿sí? Para hablar de la lingüística y decir que hay unos elementos que pues hacen posible que los signos nos comuniquemos y que pues sean objeto de estudio. Por eso es que se buscaba como que llevarlo a una razón científica. Entonces, desde la lingüística, por ejemplo, el significado y el significante. El significado tiene que ver con el concepto o la imagen que asociamos en nuestra mente a un significante concreto, ¿sí? El significante, si yo les digo, cómo se entiende? Es que yo para qué, no les va a sintetizar esto. Si yo les digo a ustedes, a cada uno, dibujen un árbol en una hoja blanca, seguramente ustedes van a dibujar un árbol, no van a dibujar el mismo árbol, ¿sí? Van a dibujar un árbol totalmente diferente. A pesar de que lo dibujen diferente, asocian la palabra, ¿sí? Hay unos que lo pueden hacer con ramas, otros lo hacen solamente con las hojas, el tronco, ¿sí? Em, o sea, eso puede variar, pero más allá de eso, o sea, nosotros asociamos esa imagen del árbol que dibujamos en esa hoja con también otra imagen que ya está en palabras, que es el significado, ¿sí? O sea, el significante es la imagen del árbol, pero esa imagen del árbol la asociamos con la palabra árbol, ¿cierto? Entonces, ese va a ser como nuestro significante o bueno, el significado que vamos a tener nosotros para identificar ese significante, es decir, esas imágenes que nosotros vamos a plasmar. Por eso es que es muy difícil hacer cine, chicos, porque normalmente es cine de las obras literarias, ¿no? Porque quien hace el cine pues trata de representar eso y cada persona lee y va a tener una imaginación totalmente distinta, ¿no? Entonces, su significante de acuerdo a la obra va a cambiar para un director de cine que lea una obra. O sea, a mí me gustaría ver un reality un día de estos así, que pusieran diferentes directores de cine y que pusieran a hacerlos un corto o una obra y que la pusieran a representarla para ver cómo, si cambia o no cambia su representación y se van a dar cuenta de que pues la lectura que tiene cada director es totalmente distinta y que la representación que hicieron obedece a esa lectura y a unos intereses particulares de cada director. Entonces, lo mismo pasa acá, pero pues esto ya se constituye como una generalidad y por eso hace parte de la teoría, ¿sí? Porque ya lo que él fue más allá y definió esto, ¿sí? Cómo es que esa imagen, que es el significante, se puede representar en el significado, que es ya lo verbal, y que nosotros a la imagen le atribuimos para poder pasarla a nuestro código otra imagen, ¿sí? Y pues acá ya son otras características que pues no, me extiendo explicando, no sé si las explique, pero pues son las 7:20. Bueno, vamos a explicarlas rápidamente. Una de ellas es que pues el lenguaje es arbitrario, ¿sí? O sea, ¿ustedes creen que a la silla le pusieron silla porque silla, el sonido de silla se parece a la forma o a la imagen de silla? No, sí, o sea, todo eso obedece como que a unos convencionalismos, entonces por eso es arbitrario. Em, Acá lo dice, si se dan cuenta. Lo lineal ya tiene que ver con la cadena lingüística. Nosotros emitimos como las palabras y son lineales, o sea, no se puede como devolver, ¿sí? O sea, para nosotros poder entender lo que nos dicen,
nos los mandan en forma lineal, ¿sí? No lo mandan de manera fragmentada, ¿sí? O líneas que están cortadas, ¿sí? Sino hay una linealidad, de lo contrario, pues no estaríamos mandando un mensaje. ¿Qué quiere decir esa linealidad? Pues que pues hace parte de un tiempo, así como pasan los segundos, uno, dos, tres, así mismo pasan las palabras, hay un orden. Yo no puedo colocar jugar yo, mujer, palabra, sí, porque hay un desorden, no hay una linealidad, ¿sí? Yo tengo que primero, yo voy a jugar y después, sí, iría ya un orden de palabras para que haya una comunicación. A eso hace la alusión, la linealidad, ¿sí? La mutabilidad ya tiene que ver con un signo lingüístico, pues que se utiliza para alterar o mantener su continuidad, o sea, es decir, puede cambiar o no cambiar a lo largo del tiempo. Uno de esos ejemplos es la palabra obscuro, que se escribía con B y las personas eh, empezaron a hacer una abreviación y le quitaron la letra B y decimos ya oscuro sin la B, que en un principio se decía obscuro. Entonces, todo eso hace parte de la mutabilidad, que no es estático, sino que es dinámico, va cambiando. Y y la inmutabilidad, pues ya es todo lo contrario. Los signos son innumerables para ser cambiados. Además, la arbitrariedad del signo no permite modificar la lengua. Es decir, que a lo largo de nuestras vidas es raro ver un cambio, un signo cambiar. ¿Sí? Entonces ya nosotros tenemos el español y el castellano, entonces posiblemente sea muy difícil también dentro de un periodo bien largo de tiempo que nuestra lengua se modifique, cambie. Ya la otra teoría que tiene que ver con la teoría de la recepción o la hermenéutica, ¿sí? Tiene que ver con un papel, pues, del lector, ¿no? El lector cómo recibe la obra, cómo el lector reacciona a la obra. Entonces, ya esta teoría o este ámbito de estudios literarios se encarga de estudiar al quién, al lector, ¿sí? Por tanto, pues aportará comprensiones o precomprensiones provenientes de la tradición, ¿sí? Y también el lector unirá diferentes perspectivas de la obra. Es decir, que acá el lector es el que prácticamente arma el rompecabezas, ¿sí? Es el que él hace posible que la obra tenga una incidencia. De lo contrario, pues la obra no tendría sentido. Edificar una ilusión integrada abandonando ¿qué? Suposiciones. Acá lo que uno busca es no estar contaminado, ¿sí? No tener prejuicios, no estar sesgado por un canon. Entonces, a lo que yo voy es que yo leo la obra, leo un poema, leo una antología, leo un cuento, leo una novela. ¿Y qué pasa? Que pues yo no voy a decir, oiga, no, es que esto, o sea, yo no la voy a estar sobreinterpretando, haciendo un análisis, sino que lo que a mí me genere, eso es lo con lo que yo me voy a quedar. A mí me pueden decir de la obra miles de cosas, pero si yo no voy y la miro y personalmente no la leo, no la indago, pues no tendré como yo la autoridad para decir es buena o es mala, o si me gustó o no me gustó. Entonces, por eso es que la recepción, acá la teoría de la recepción se encarga es únicamente del lector. ¿Cómo es que esa obra, sí? El lector cómo reacciona a esa obra y cómo diferentes lectores pueden reaccionar a la misma obra de diferentes maneras y les puede llegar de diferentes formas. Entonces, ya por eso acá yo puse este esquema. Siempre que hablemos de la hermenéutica, hablamos de qué? De la interpretación. Acá abajito está. La interpretación. Esa interpretación tiene que ver con pues una comprensión, pero esa comprensión al mismo tiempo tiene que ver con una explicación. La explicación de que de la obra o de los hechos o de las situaciones, si no están bien comprendidas, posiblemente yo no haya interpretado de la manera adecuada, ¿cierto? Entonces, por eso yo tengo que estar contextualmente empapado de todos los detalles mínimos, ¿sí? Que debe haber para poder entender
la situación que me presenta la obra o el texto. Acá en esta teoría de la recepción, por eso es importante, ayer los veíamos también como el esquema comunicativo, ¿no? El emisor y el receptor. Normalmente el receptor, ¿sí? Va a ser el que va a recaer totalmente la obra o el mensaje, ¿sí? Y el contexto va a ser como que donde él pues va a estar ubicado para que sea posible esa recepción de la obra. O sea, todo un ámbito y un lugar contextual. El código ya es el mismo acto de leer, ¿no? La literatura. El mensaje ya es lo que escribe el autor. Entonces, entender esa teoría de recepción es entender eso. O sea, el esquema comunicativo haciendo énfasis en quién, en el receptor. Acá vemos también pues la, como los estudios que han posibilitado la escuela feminista en la literatura. Y sí ha habido como un bagaje muy interesante de diferentes artistas. Tuve la oportunidad yo de leer este ensayo de Virginia Woolf, que para escribir, pues imagínense, si para los hombres era, si los hombres en esa época, en este momento, estaban reclamando que la literatura y la escritura tuviera un estatus y una estratificación para que fuera considerada como profesión, ¿sí? Y estaban luchando por eso, imagínense las mujeres como escritoras, cómo habrán sufrido ese rechazo, ¿no? En cuanto al canon, en cuanto al rol, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace necesario estudiar desde la literatura todas las visiones de la mujer, ¿no? Entonces, por eso, acá 5 libros para activar la conciencia feminista. Este libro de Virginia Woolf yo lo recomiendo mucho. Tuve la oportunidad de leerlo en la universidad. Y la tesis principal es que uno necesita dinero y una habitación propia para poder escribir. Es algo también muy empoderado, muy buscar la autonomía, ¿no? La autorrealización. Simone de Beauvoir, ella fue esposa de Sartre, ¿sí? Y también es muy feminista y considerada, o sea, es ilustrada, intelectual. Hay varias mujeres que son durísimas. Yo no conozco a los otros, pero Virginia Woolf y Simone de Beauvoir lo recomiendo. Yo me imagino que también ellos, estos tres también deben ser unas buenas autoras. Y acá también Virginia Woolf, que aparece, Silvia, Calibán y Brujas. O sea, de por sí, siempre todo este feminismo lo que busca es reivindicar el papel de la mujer en todos los ámbitos, pero sobre todo en el ámbito literario, ¿sí? De la escritura. Y por último, pues la semántica o la semiótica, sí, que es lo que como yo les comentaba ahorita. Ferdinand de Saussure empieza con el estudio, pero más adelante Peirce es el que desarrolla la semiología y la semiótica como tal. Y pues no sé, como que esta semiótica y esta semiología van a ser muy importantes en los estudios de la comunicación, la literatura, ¿sí? Prácticamente todo lo que tiene que ver con las humanidades y el ámbito comunicativo y la información va a estar muy relacionado con la semiología. Entonces, mientras que Ferdinand de Saussure decía que pues había una función social y que lo que yo les explicaba, el significado y el significante, entonces, ¿cuál es esa función social? Comunicarnos, ¿sí? También Charles Peirce te va a hacer, ya, si se dan cuenta, si están utilizando el funcionalismo, o sea, todas las escuelas entre ellas compartían teorías, ¿sí? Entonces, ya la función de la razón, que es el signo, ya visto nosotros los individuos, ¿sí? También como signos dentro de un engranaje que está rodeado por sistemas de signos. Entonces, una cosa fue lo que dijo Saussure de
el significado y el significante y decir del árbol que todos tenemos la imagen acústica en nuestra cabeza de lo que es el árbol, pero no todos nos imaginamos el mismo árbol, ¿sí? Ahora, ya decir esto que dice Pierce, que es ya la función de la razón, que es decir, oiga, es que el humano, es decir, el individuo, sea hombre o sea mujer, también es un signo y está en un sistema de signos, rodeado por un sistema de signos y pues él lo que hace es en esa, por decirlo así, ósmosis de signos, compartir y transmitir y reproducir y, ¿sí? Información. Entonces, por eso acá vemos que el signo es como un sujeto y que también pues es un interpretante. Acá vemos el ejemplo que yo les decía, significado, acá la mesa, ¿sí? Y el significante, la palabra mesa, a la que le atribuimos esa imagen acústica. Acá está el significante, la palabra. Esta palabra mesa es con la que nosotros relacionamos este ¿qué? Significado. Y si se dan cuenta, esto también es una imagen, ¿sí? Porque las palabras y las letras son ¿qué? Imágenes, son signos, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice Fernández Saussure, mientras que por el otro lado, ya Pierce, miren lo que dice en cuanto al signo. El signo, para más, eh, depende del sujeto. Para unos puede ser la cruz del ámbito cristiano religioso, o para otros pueden ser simplemente el signo de más, y si yo lo volteo un poquito es el signo de por, y ya es un signo matemático. Entonces, ya es el sujeto el que interpreta como signo los otros signos, ¿sí? Porque él también es un signo. Entonces, eso es prácticamente en esencia, por así decirlo, lo que es la semiótica y la semiología. Es algo también muy, o sea, no lo estoy reduciendo y no quisiera reducirlo debido al tiempo, porque el tema es para hablarlo y profundizar sobre cantidad de casos en los que pues encontramos cómo funciona la semiología y la semiótica. Es decir, hasta por nuestro lenguaje no corporal, ¿sí? Presidentes han perdido las elecciones. En síntesis, pues la teoría y la crítica literaria es la interpretación de la literatura que hace al hombre y su relación con la cultura. Dentro de los estudios lingüísticos surgen movimientos en diferentes épocas y se desarrollan en varios campos. El principal objetivo es volver a la literatura una ciencia, con un cuerpo de estudio y una forma, y no una forma solamente de vida, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, para pues cerrar este tema, eh, ya vemos que el propósito de por qué surge esto a mediados del 18 a principios del 19 es porque se buscaba darle una estratificación a la literatura, ¿sí? Entonces, a partir de la teoría lingüística y de la teoría literaria, se empieza a darle como que su lugar a la literatura como objeto de estudio, ¿listo? Entonces, dentro de esas escuelas que empezaron a ver a la literatura y a estudiarla, están estas principales: la hermenéutica, el formalismo ruso, el feminismo y la semiótica. Cada una de ellas con un énfasis, si se dan cuenta, totalmente pues diferente. La hermenéutica iba a la interpretación, el formalismo ruso iba al funcionalismo y al estructuralismo y a ver a la literatura como un elemento de poder decir y hallar verdad, ¿sí? El feminismo ya buscaba que una equidad de género y pues buscaba pues una igualdad. La semiótica estudiaba totalmente el signo y el ser humano visto él como un signo. Y acá pues ya encontramos un poco más como a profundidad cada una de esas teorías y como que una explicación muy, muy superficial y muy macheteada, así por así decirlo, de lo que significa cada uno de estos conceptos. Entonces,
ya para cerrar, es eso, o sea, dentro de los estudios lingüísticos surgen movimientos en diferentes épocas y se desarrollan en varios campos. Uno de ellos es el formalismo ruso. ¿Qué pasa con el formalismo ruso? Que lo veíamos acá, ¿sí? La literatura como ciencia. Acá aparece de segundas. El formalismo ruso lo que buscaba, ¿sí? Era a partir de estas dos teorías, si nos damos cuenta, que son el estructuralismo y el funcionalismo, ¿sí? Situar a la literatura como eje central de qué? De la vida cotidiana. ¿Cómo es eso? Pues simplemente, como ustedes se dan cuenta, el estructuralismo hacía referencia a todos los pues, elementos de la literatura como si fuesen piezas de rompecabezas que yo tengo que estructurar, que ordenar, que colocar, que adecuar de tal manera de que me den a mí una figura o una forma, ¿sí? Y yo todas las fichas las pueda que utilizar y pues concretar la obra, es decir, terminar o visualizar su totalidad. Eso en cuanto al estructuralismo, ¿sí? En diferentes piezas a mí yo puedo montar que una estructura a partir de diferentes elementos. Ya en el funcionalismo es como yo esas piezas, ¿sí? Y esos elementos que yo, con los que yo formé la estructura, ¿sí? Me sirven a mí ¿para qué? Para una función social, ¿sí? Entonces por eso yo acá está como un ámbito individual, solamente el rompecabezas, las estructuras, pero ya en el funcionalismo ya es para con el otro, ¿sí? Ya acá vemos que esas fichas yo las puedo colocar acá en una totalidad en donde aparecen varios y esos que aparecen ahí tienen un propósito como de comunicarse, ¿cierto? De andar por el mundo, de relacionarse. Entonces, ya cuál es la función, es decir, cuál es como su propósito, es decir, las estructuras se pueden montar, pero ahorita, ¿para qué me sirven esas estructuras? ¿Sí? Yo puedo describir una tragedia, pero pues, ¿cuál es la diferencia de esa tragedia a la otra, a las otras tragedias? ¿Es una tragedia más y ya? ¿O realmente es una tragedia que toca los valores de una cultura específica y que transgrede, pues, las nociones que se tienen de esos valores y los ponen a reflexionar sobre los mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el formalismo ruso a partir de las estructuras y las funciones, ¿sí? El formalismo ruso empieza a estudiar a la literatura y empieza a decir, oiga, es que hay unas estructuras y unos elementos, esas estructuras, es que el cuento tiene unos personajes, es que el cuento tiene una estructura que es inicio, nudo y desenlace, es que el cuento, ¿sí? Como Vladimir Prof lo decía, tiene unas funciones del lenguaje, o perdón, unas funciones del cuento, ¿sí? Es decir, tiene como que cualquier cuento que uno analice siempre va a tener esas funciones, según Prof, ¿sí? Entonces todo esto fue cambiando a lo largo de la historia y se fue como que especializando, refinando y haciéndose como más síntesis. Cualquier duda, chicos, me van comentando por el chat, ¿sí? Yo de pronto estoy siguiendo muy largo y siguiendo el discurso, pero, pero me van diciendo ahí cualquier duda, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, podríamos entender el funcionalismo. No sé si ustedes se acuerdan de las funciones del lenguaje, ¿sí? Esas funciones del lenguaje resulta que lo hizo el formalismo ruso, ¿sí? Y dice, un mensaje tiene una función. ¿Cuál es esa función? Aquí hay 6 funciones. La representativa, la expresiva, la apelativa, la metalingüística, la fática y la poética. ¿Sí? Cada una de ellas obedece, si se dan cuenta, a un elemento del esquema de la comunicación que vimos ayer y que también hicimos alusión hace unos momentos.
Entonces, la representativa cuando expresa contenidos objetivos de una película. Perdón, objetivos de un referente. Entonces, la película dura 3 horas. Acá, ¿cuál es el referente? La película. ¿Cuáles son esos contenidos objetivos? La duración y la cantidad específica de tiempo de duración que tiene esa ¿qué? Ese referente, esa película. Ahora, la expresiva, pero qué guapo es cuando expresa el mundo interior, ¿sí? En este caso es de quién? Del emisor. O sea, si se dan cuenta es algo que alude únicamente al emisor. La apelativa, ¿sí? Cuando ya uno quiere convencer a alguien mediante lo que dice, ¿no? Entonces, cuando influye sobre él, vente conmigo al cine, ¿sí? Entonces, cuando el receptor ya obedece o sigue lo que le dice el emisor a través del mensaje, ¿sí? Lo convence, lo persuade. Esto de la operativa tiene que ver con siempre ese modo imperativo en el que uno, por ejemplo, da órdenes, mandatos o súplicas, ¿sí? Uno siempre trata de convencer y de que el receptor haga algo. En la metalingüística ya tiene que ver con un ámbito netamente académico o conceptual, que pues el mismo lenguaje utiliza al lenguaje para describir cómo funciona, ¿sí? Entonces por eso es que se hace alusión a que es un código. Mediante el lenguaje nosotros nos comunicamos, ¿sí? Y también mediante el lenguaje nosotros entendemos cómo funciona el lenguaje. Por eso es que se llama metalingüística, porque va más allá de lo lingüístico. Es en sí como que lo lingüístico al cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso, acá vemos el ejemplo. Cuando hacemos cuentas, esto incluso de las funciones del lenguaje es una función también metalingüística, porque están hablando unos aspectos conceptuales y técnicos del mismo lenguaje. Entonces, en todas las sílabas hay una vocal. Eso es algo que es únicamente pues, del código y que pues hace alusión a cómo funciona el lenguaje. Entonces, por eso es esta función metalingüística. La fática ya hace alusión a cuando uno como que para el mensaje de comunicación para saber si el, el receptor está escuchando, si hay problemas de comunicación, si el canal, ¿sí? Por donde se está comunicando, eh, tiene o no tiene problemas para hacer como un llamado sobre el receptor, ¿sí? En cuanto a si está entendiendo el mensaje o no. Entonces, por eso dice, cuando mantiene la comunicación en él, ¿sí? En el canal, ¿sí? Por eso es el canal. Entonces, por ejemplo, yo acá, para saber si hay comunicación y comprobar si el canal de comunicación no está cerrado, yo utilizo esta función y a cada ratico digo, ¿sí me escuchan bien, chicos? Y ustedes me dicen sí. Y yo les digo, ¿sí ven bien la presentación? Y ustedes me dicen sí, ¿sí? Ahí estoy utilizando ya esa función fática, como paro el mensaje para saber si el canal por el que yo estoy transmitiendo el mensaje se encuentra bien. En este caso, pues podríamos hablar de estos medios de comunicación o podríamos estar hablando también del discurso. Entonces acá por eso, ¿me sigues? Como que me sigues lo que yo estoy diciendo. Entonces eso hace alusión únicamente al canal. Ya lo poético tiene que ver cuando se hace arte con la forma del mensaje. Entonces, ande yo caliente y ríase la gente. Entonces, eso tiene que ver ya cuando yo utilizo las formas del lenguaje para que, para hacer diferentes expresiones artísticas, pueden hacer reír, pueden hacer llorar, pueden hacer despertar una sensibilidad y una emoción en el receptor, ¿sí? Pero pues su función es únicamente como que despertar esa sensibilidad, lo poético. Y para eso tenemos a qué? Al arte. Entonces, estas funciones del lenguaje, pues tenerlas claras también en cuanto al IFEX, porque pues seguramente les preguntarán o simplemente también para uno entender un texto uno ya sabe con qué funciones se va a encontrar, ¿sí?
O sea, tiene más elementos conceptuales para la comprensión de un texto. Entre más, mucho mejor siempre. Entonces, hasta principios del siglo XX, los estudios literarios no superaban más que una actividad artística enfocada y relacionada más con el adorno y el sentir del hombre. En 1915 se constituye en Moscú y en San Petersburgo un gran grupo de intelectuales con el firme propósito de elevar el estudio de la literatura al de las otras ciencias, ¿sí? En ese momento, chicos, las únicas ciencias consideradas, uno iba para la universidad solamente a estudiar derecho, medicina, ¿sí? Y no me acuerdo la otra profesión que había, pero solo habían como que esas dos, tres profesiones que yo les comento, en las que, o sea, usted iba a la universidad, era eso, a nada más, no habían como que otras disciplinas, otras herramientas, entonces por eso es que el interés de estos tipos en elevar ese estatus de la literatura a a un, pues a una profesión, ¿sí? Entonces esos estudios lingüísticos del siglo XVIII y XIX prácticamente situaban a la obra en lo que son el arte y la estética, ¿sí? Que es como el aspecto técnico. Si recuerdan, eh, pues los vanguardistas iban en contra de todos los cánones tradicionales, ¿no? Que los poemas, sonetos, decasílabos, todo eso, ¿no? Entonces, siempre lo que fue los siglos XVIII y XIX se centraron en esos estudios del arte y de las estéticas, de cómo se manejaban eso a nivel técnico. La historia del texto y su país, es decir, su contexto. También habían comentarios de los críticos, ¿sí? Y pues se reducía también al autor, los datos biográficos del autor y pues como su estilo de vida, ¿no? Entonces, en eso prácticamente se concretaba o se reducían los estudios literarios, ¿sí? No había más en ese entonces. Después, ya con lo que fue el Círculo de Moscú y Opayas, que fue como que un colectivo encargado de también esa transformación a partir del funcionalismo y del estructuralismo, sí, se encargaron de estudiar todas esas propiedades, estructuras y leyes de la literatura para determinar que la literatura como una disciplina. Por eso fue que el formalismo ruso, o sea, utilizó la literatura como objeto de investigación y llegó a un concepto que se llama la literalidad, que ya hablar de literalidad significa hablar de toda una creación artística que parte de la escritura y que tiene una intención comunicativa que es transformar, ¿sí? La sociedad o transformar una serie de valores a partir de esa estructura de escritura que yo creo, ¿no? Entonces, la literalidad juega con eso, a que los hechos que aparecen en esa creación que yo hago, ¿sí? Ocurren de tal manera que entran a jugar en un papel casi reales, ¿no? A pesar de que si yo estoy hablando de una novela, en este caso, eh, pues puedo utilizar elementos ficcionales para hacer mi novela, pero ya la intención, ¿no? Hace parte de esa literalidad en la que se conjuga la realidad y la ficción y uno empieza a entender hasta qué punto la obra literaria, ¿sí? Es un reflejo de la realidad o por el contrario, deja de serlo. Esos orden de los hechos, pues todo lo que tiene que ver con estructura, pues también hace alusión a un orden, ¿no? Para poder construirlo, ¿sí? Tenemos que saber esas estructuras específicas cómo funcionan. No podemos eh, hacer una casa, ¿sí? Con los planos de un apartamento, de una fábrica. Tenemos que siempre tener conocimiento previo de cómo funciona, cómo está ordenado, cuál es la estructura, cómo se caracteriza, cuáles son los elementos como que constituyentes de esa estructura específica que yo estoy analizando o que yo voy a realizar, ¿sí?
la poesía entre lo sintáctico y lo rítmico, es decir, lo sintáctico que tiene que ver con el orden de cómo van las palabras situadas en la oración y lo rítmico que tiene que ver ya con lo fonético, ¿sí? Este ámbito, pues lo estudia el formalismo ruso. Para, pues ya terminar, el formalismo ruso nace con el fin de cambiar las características de los estudios lingüísticos, mejorando el estatus de la literatura. En principio, uno de los grandes objetivos en común entre los intelectuales de la época era posicionar a la literatura como ciencia. Los principales formalistas rusos fueron Jacobson y Vladimir Prof. Lo que yo les comentaba ahorita de las funciones del lenguaje. Y Jacobson con todo el funcionalismo. Entonces, eh, esas estructuras que ustedes ven acá, ¿sí? Hoy en día yo no sé si yo les mostré, pero han evolucionado tanto porque de acá, de todo esto que vimos hoy, que es la semiótica, ¿sí? Que es el funcionalismo, el estructuralismo, todas esas teorías literarias que hicieron estas escuelas, el cine se apropia de ellas para empezar a teorizar sobre el cine. Entonces, ya hoy en día estamos hablando de una gramática audiovisual en la que se configura el texto y la imagen en uno solo. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, hoy, por eso las generaciones de hoy en día eh, pretenden o quieren ser youtubers, ¿sí? Porque pues crecieron con la imagen, con lo audiovisual. A nosotros nos tocó comer que libro, texto, ¿sí? Para poder pues acercarnos al conocimiento. Fue por sí algo más riguroso. Sin embargo, o sea, no estoy deslegitimando ninguna de las dos. Solo pues hay que ser competente en ambas, porque pues el día de mañana cuando ustedes se apropien de una lengua, cuando estén en frente al IFEX, cuando quieren aspirar a la educación superior, pues van a tener todas unas competencias que les van a analizar y que van a ser parte del lenguaje y que posiblemente pues les va a ayudar, ¿no? A a la hora de comprender todos estos textos. Entonces, a lo que llega con esto todo esto que vimos acá fue que más adelante se transformó en esto que yo les mostré ya. O sea, lo de los arquetipos, que es una teoría del monolito, ¿sí? Vean la que esto lo sacan hace Figmore, la película de Adam Sandler. Entonces, ¿cómo es que todas las películas, todos los textos, todas las historias y situaciones, independientemente de sean la que sea, van a tener estas mismas constantes? Entonces, esto ya se presta como para un objeto de estudio, ¿no? Desde un ámbito que teórico y literario. Esto lo sacaron en los mitos y todo, pero miran, lo llevaron ya a las películas y a las series y ya se utiliza como herramienta cinematográfica, ¿no? Para analizar. Entonces, em, nada, chicos, esto era pues, la clase de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Pues parece que no, profe, y en realidad como que cada Eso, vez hay menos gente. sí, porque, Las vacaciones, profe, efecto de las vacaciones, yo creo. carajo, bueno. Pero, pero sí, Jessica y Soki fueron los únicos que nos acompañaron toda la sesión. Puro efecto cuarentena, dice Soki. Sí, nada, chicas, pues nada, espero pues hayan entendido y si no tienen preguntas ni dudas. ¿O será que no les llegó el link o no les avisaron? No, si yo les pasé el link a todos ahí por el grupo, profe. Ah, no, entonces ahí hicimos. Pero sí, yo no me he dado cuenta hasta ahorita que hay solo dos personas, que está solo Jessica y Soki. Sí, los únicos que nos acompañaron todo el ratico. Estuvieron desde el principio y hasta el final. Listo.
Pero listo, entonces chicos, muchísimas gracias a los dos. Eh, bueno, y también a los otros que se conectaron por ahí a lo largo de la hora. Recuerden que mañana salimos a vacaciones. Mañana tenemos nuestra última sesión con el taller de formación. Salimos a vacaciones, volveríamos a vernos el lunes 13 de abril. Vale, chicos, pero por ahora sigan juiciosos trabajando en plataforma, sigan trabajándole a su hoja de ruta, que pues recuerden que es para el 21 de abril. Y pues nada, cualquier cosa, ahí estamos pendientes de WhatsApp, cualquier inconveniente que tengan, ¿vale, chicos? Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Que, bueno, sí, el lunes 13 de abril sería la próxima tutoría, sí, señor. Pues ese día sería monitoría, por lo que es un lunes. Como tal, clase sería el martes 14. Pero sí, digamos que ya ese lunes retomamos actividades. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia, chicos. Muchas gracias, profe, por la clase y No, a pues que ti, tengan Nicolás, una gracias. feliz semana. A Sale, ustedes, chicas, gracias. Chao, hasta luego. chao, profe.